Saludos hermanos, Dios les bendiga. Continuamos hoy con los estudios que estamos realizando en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy estaremos analizando en el capítulo 3 los versículos del 1 al 11. Allí estaremos exponiendo 5 enseñanzas del apóstol Pablo para los Filipenses y de Dios para nosotros. En primer lugar, debemos tener gozo en el Señor en cualquier circunstancia. En segundo lugar, debemos enfrentar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. En tercer lugar, nuestra confianza no debe estar puesta en la carne, sino en Jesucristo. En cuarto lugar, la justicia de Dios no se obtiene por la ley, sino por la fe. Y en quinto lugar, el mayor anhelo del cristiano debe ser parecerse cada vez más a nuestro Señor. Comencemos entonces con la exposición de este pasaje. Filipenses capítulo 3, versos del 1 al 11. Debemos tener gozo en el Señor en cualquier circunstancia. En el versículo 1 de este capítulo 3, en su primera parte, leemos lo siguiente: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La epístola de los Filipenses muy bien pudiera llamarse la epístola del gozo. Esta epístola tiene 4 capítulos y en estos 4 capítulos, el apóstol Pablo habla acerca del gozo en 12 ocasiones. Bastaría con solamente mencionar una en Filipenses capítulo 4, verso 4, donde podemos leer: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recordemos que el apóstol está escribiendo esta epístola a los Filipenses desde una cárcel en Roma. Él está sufriendo allí el encarcelamiento precisamente por predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Y a pesar de esto, el Señor ha permitido que él esté prisionero en una celda en Roma. El apóstol, en medio de esta situación, les recuerda a los filipenses que debemos gozarnos en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Regocijaos siempre en el Señor. Hermano, ¿estamos regocijándonos nosotros en medio de la situación que nos está tocando vivir en la actualidad? Escasez, inflación, inseguridad, la pandemia que está azotando a todo el mundo. Debemos gozarnos en el Señor en medio de cualquier situación. En segundo lugar, debemos enfrentar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Del versículo 1, la parte final, hasta el versículo 3, podemos leer lo siguiente: A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Para Pablo no le era molesto volver a repetirle cosas que él sabía que eran importantes para los filipenses. Y estaba completamente seguro que para los filipenses era provechoso volver a escuchar, volver a leer estas cosas. ¿A qué cosas se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A las cosas que están en los versículos 2 y 3. Se estaban introduciendo en la iglesia de Filipos falsos maestros y estaban tratando de contaminar a la iglesia con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Pudiéramos resumir estas falsas enseñanzas en que estos falsos maestros estaban diciendo que para poder ser salvo y para poder conocer realmente a Jesucristo, para tener una correcta relación con Dios, no bastaba con creer en el Señor, no bastaba con la fe que salva, sino que tenían que esforzarse en cumplir con los mandamientos de la ley. Dentro de estos mandatos de la ley, ellos estaban haciendo un énfasis muy grande en cuanto a la circuncisión. Pablo va a caracterizar a estos falsos maestros de una manera bastante fuerte. En primer lugar, los llama perros. Los perros en la Biblia siempre fueron animales inmundos. Y en la época en que vivió Jesús acá en la tierra y en la que está viviendo Pablo en este momento que está escribiendo, los perros no eran animales de hogar entre los judíos, eran animales callejeros. Y ellos tenían que alimentarse de las sobras, de lo que quedaba en las calles. Se habían convertido en animales carroñeros. Con estos perros es que está comparando Pablo a estos falsos maestros. Vienen a destruir, a despedazar, a comer
de la iglesia de Filipos. En segundo lugar, los llaman malos obreros. En contraste con ellos, Pablo le dice a Timoteo que sea un obrero, un buen obrero, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Estos malos obreros estaban usando mal la Escritura, estaban tergiversando su enseñanza. Por eso es que estaban enseñando falsas doctrinas. Y en tercer lugar, Pablo los caracteriza como mutiladores del cuerpo, haciendo referencia a la falsa enseñanza de que para ser salvo había que circuncidarse. Pablo enfrenta estos malos obreros, a estos falsos maestros. Eso es lo que debemos hacer nosotros siempre en nuestras congregaciones. Debemos hacerlo con la verdad que está expuesta en la palabra de Dios. En contraste a estos falsos maestros, Pablo va a caracterizar a los verdaderos cristianos y va a hablar de ellos como los que somos la verdadera circuncisión, los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes han sido circuncidados en su espíritu, no en la carne. Hemos echado fuera de nosotros todo aquello que nos contaminaba, todo aquello que era desagradable delante de Dios en nuestra vida, con nuestros pecados, con nuestras adicciones, con la influencia del mundo y bajo el dominio de Satanás. Nosotros hemos echado eso fuera de nosotros. En segundo lugar, servimos a Dios en espíritu y no en la carne. El servicio del verdadero cristiano está capacitado, está impulsado por el Espíritu de Dios. El amor de Dios que mora en nosotros es quien nos constriñe a hacer la obra para el Señor. Cristo, que vive en nosotros por medio de la fe, es quien nos capacita, quien nos anima, quien nos exhorta y quien nos enseña por medio de su palabra para servirle correctamente a nuestro Señor. Por eso, la primera característica es que somos la verdadera circuncisión. La segunda es que servimos a Dios en el Espíritu y la tercera es que nos gloriamos en Jesucristo sin tener confianza en la carne. Así que, hermanos, debemos enfrentar a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. En tercer lugar, nuestra confianza no debe estar puesta en la carne, sino en Jesucristo. Leemos en los versículos del 4 al 8, pero empecemos leyendo del 4 al 6. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo lo siguiente: les voy a contar algo de mi vida anterior y les voy a confesar que en estas cosas eran las que yo depositaba mi confianza con anterioridad a conocer a Jesucristo. Pablo va a hablar del orgullo de su linaje, del orgullo de su ortodoxia, del orgullo de la actividad que él realizaba para Dios, del orgullo de su moralidad, del orgullo de su justicia anterior. Circuncidado al 8º día, esto demostraba que él era un judío de nacimiento, no un gentil que se había convertido al judaísmo con posterioridad. Del linaje de Israel, miembro del pueblo terrenal escogido por Dios. De la tribu de Benjamín, de aquella misma tribu de la cual había también provenido el rey Saúl. Y quizás es esta la razón por la cual el anterior nombre de Pablo era Saulo. Quizás sus padres le habían puesto Saulo en recordatorio al rey Saúl, porque ambos descendían de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, fiel a su religión, fiel a su nación, fiel a sus costumbres, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, era miembro de este grupo religioso que era tan estricto en cuanto al cumplimiento celoso de la ley, tanto que inclusive llegaron al límite de la hipocresía y al límite de la vanagloria por creerse los únicos que realmente eran agradables y aceptos delante de Dios por este cumplimiento tan estricto que ellos exigían de la ley. Sigue diciendo Pablo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tenía tanto celo Pablo por ser un fiel cumplidor de la ley de Dios,
que en su incredulidad y en su ignorancia y bajo este celo que él tenía por agradar a Dios, se convirtió en perseguidor de la iglesia. Y sabemos que no fue un perseguidor más, sino que fue el mayor de los perseguidores de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía señalar a Saulo de haber incumplido con los mandatos de la ley. No que la cumpliera perfectamente, sino que inclusive cuando la incumplía, pues era fiel en los sacrificios que se ofrecían por haber pecado incumpliendo esta ley al Señor. Así que Pablo está diciendo que si estos falsos maestros están enseñando que es necesario cumplir la ley y que en lo que hay que confiar es en aquellas obras de la carne, pues él estaría más aprobado que inclusive estos falsos maestros. Con su testimonio personal de su vida anterior, está demostrando que él había cumplido con todos estos requisitos. Pero en los versículos 7 y 8, Pablo va a dar un giro completo a lo que ha estado diciendo. Leamos estos versículos. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas aquellas cosas que para él eran ganancia, ahora las estima como pérdida. Les está diciendo a los cristianos en Filipos, estas cosas que estos falsos maestros les están enseñando, para mí también eran ganancia, pero después de haber creído en Jesucristo como mi Salvador y haberlo recibido como mi Señor, me di cuenta que estas cosas vienen a ser pérdida en vez de ganancia, y las tengo como basura si las comparo con el excelente conocimiento del amor de Cristo Jesús que mora en mi corazón. Pablo está mostrando que si un cristiano pone en una balanza su vida anterior con todo aquello que lo hacía sentirse orgulloso, con todo aquello que creía que era lo importante, y en el otro lado de esa balanza pone el conocimiento del amor de Jesucristo, entonces todo aquello no sirve para nada, no vale nada, no pesa nada en comparación con tener a Jesucristo como nuestro Salvador y haberlo recibido como nuestro Señor. A los romanos en el capítulo 8, desde el verso 6 hasta el 9, les escribió lo siguiente: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no debemos confiar en la carne, debemos confiar en Cristo, debemos confiar en el Espíritu Santo, debemos confiar en nuestro Dios. Eso es lo que realmente debe tener valor para todo cristiano. En cuarto lugar, la justicia de Dios no se obtiene por medio del cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice el versículo 9 de este capítulo 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo en su vida anterior se esforzaba por llegar a ser justo delante de Dios. Ya hemos leído en los versículos anteriores todo lo que él hacía y todo lo que él le daba valor en su vida anterior. Pero cuando en el camino a Damasco Cristo se le apareció, le hizo ver con toda claridad que intentando cumplir con todos aquellos requisitos, intentando llegar a ser agradable delante de Dios por medio de su justicia propia, por medio de las obras religiosas, por medio de querer ser agradable a Dios con las cosas externas, sencillamente estaba dando coces contra el aguijón, porque no era la manera de satisfacer la justicia de Dios. Recordemos que en ese entonces Pablo estaba persiguiendo
a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, luchando contra el mismo Jesús. Estos falsos maestros están haciendo lo mismo en la iglesia de Filipos, y todo aquel que enseñe que la salvación es por alguna otra cosa que no sea creer en Jesucristo, fe en el Salvador y recibirlo como el Señor, está haciendo lo mismo que estos falsos maestros y está haciendo lo mismo que hacía Pablo antes de su conversión. Este versículo 9 de Filipenses 3 es una joya en la doctrina cristiana. La doctrina que dice que la justificación, la justicia de Dios solamente se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de la ley. Usted puede buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 y va a leer lo siguiente. Al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos capítulo 3, desde los versos 20 hasta el 22 leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por esa misma ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y el propio Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas 2, 20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que Pablo en este versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses está haciendo un énfasis muy fuerte en la doctrina de la fe por medio de Jesucristo para obtener la salvación, como el único medio de ser justo y ser salvo, de ser justificado por Dios, la fe en Jesucristo. Y de esta manera está contrarrestando las falsas enseñanzas de estos falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Filipos. En quinto y último lugar, veremos el mayor anhelo de Pablo y el cual debe ser el mayor anhelo de todo cristiano: parecernos cada día más a nuestro Señor. Dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 3 de Filipenses: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle. Esta frase lo que quiere decir es que Pablo anhela conocer cada día más a su Señor, tener una mayor comunión con Dios, una estrecha relación con Jesucristo, aquel que lo salvó. Ese es el mayor anhelo de Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y fue acepto delante de Dios. Su sacrificio fue acepto delante de Dios y Dios, el Espíritu Santo, obró en la resurrección de nuestro Señor. El Señor resucitó para darnos a nosotros nueva vida, para darnos poder mediante su resurrección, para poder vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer al diablo, para vencer la influencia de la carne y la influencia del mundo. Pablo anhela conocerlo cada día más por medio del poder de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo anhela participar de los padecimientos de Cristo. ¿Por cuál padecimiento está pasando usted? Usted debe anhelar pasar, experimentar los padecimientos de Jesucristo. Si Cristo padeció, ¿por qué nosotros no? Si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no? Recordemos que para vencer en estos padecimientos tenemos el poder de la resurrección de Jesucristo. El poder de la resurrección de Jesucristo está en cada creyente, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pablo
en esta misma carta a los Filipenses, pero en el capítulo 2, les dijo lo siguiente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese mismo es el anhelo de Pablo. Pablo quiere conocerlo más, parecerse más, identificarse más con Él, tener en Él también el poder de la resurrección de Cristo, el poder de Cristo que le permite a Pablo andar en nueva vida, venciendo todas las dificultades. Y estos padecimientos de Cristo, por los cuales Pablo también está pasando padecimientos muy parecidos, y también nosotros debemos querer, anhelar, parecernos más a Cristo aún en sus padecimientos. Todos estos padecimientos los podremos vencer por medio del poder de la resurrección de Cristo que vive en nosotros. Hermanos, Pablo en el último versículo, en el 11, no es que tenga dudas de si él va a resucitar o no, sino que él, así como nosotros, esperamos al Señor Jesucristo y confiamos en que Cristo puede venir por nosotros en cualquier momento. Y ese cualquier momento puede ser que aún estemos vivos. Por eso él dice: si de alguna manera alcanzara yo la resurrección de entre los muertos, es decir, si yo muero físicamente y cuando el Señor venga, entonces mi cuerpo será resucitado. Pero Pablo también enseñaba que Cristo podía venir en su segunda venida mientras él estuviera vivo. Y entonces él no alcanzaría la resurrección de los muertos, sino que él, estando vivo, sería transformado en un abrir y cerrar de ojos, arrebatado, y así estaría para siempre con el Señor. En 1 Corintios 15:51 lo enseñó así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y a los tesalonicenses se los dijo de la siguiente manera: 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, en la exposición de estos 11 primeros versículos del capítulo 3 de Filipenses, hemos aprendido lo siguiente. En primer lugar, debemos tener gozo en el Señor en cualquier circunstancia. En segundo lugar, debemos enfrentar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. En tercer lugar, nuestra confianza no debe estar puesta en la carne, sino en Jesucristo. En cuarto lugar, la justicia de Dios no se obtiene por la ley, sino por la fe. Y en quinto y último lugar, el mayor anhelo del cristiano debe ser parecerse cada vez más al Señor. Hermanos, tengamos gozo, seamos fieles a la palabra del Señor y enfrentemos las falsas enseñanzas. No confiemos en nuestra carne, en nuestros méritos carnales, en las cosas que antes para nosotros eran ganancia, sino que, al igual que Pablo, desestimémosla y tengámosla como pérdida y como basura si la comparamos con el inmenso amor de Dios por medio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Recordemos que hemos sido hechos justos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por ninguna obra de parte de nosotros. Y tengamos el mismo anhelo que Pablo, de ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos grandemente.